Uno. Me parece que está transmitiendo. ¿Te aparece transmitiendo? Sí. Ya, pareciera ser que estamos transmitiendo. Vamos a esperar unos 10-15 segundos a que se empiecen a conectar las primeras personas, ¿ya? Y ahí vamos a estar después escuchando, leyendo los comentarios, revisando algunas de las preguntas que puede tener la gente con respecto al tema del futuro del trabajo. Y también vamos a poder responder esas preguntas, no solamente de este tema, sino también las relacionadas al mundo del trabajo. Queremos saludar a las personas. Hola a todos y todas. Como anunciamos por nuestras redes sociales, vamos a estar conversando con Francisca Gutiérrez, que es profesora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y también ha formado parte de una red por el futuro del trabajo que se ha armado en el último tiempo para ver estos temas de futuro del trabajo. ¿Cómo estás, Francisca? Bien, muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias por acompañarnos, porque el tema que queríamos tocar contigo, sobre todo en el contexto de la pandemia, más allá de las preguntas que hayan sobre otros temas que son de preocupación de las personas y que esperamos acumular como preguntas al final, pero lo que nos convoca hoy día es el teletrabajo. Íbamos a hacer esta sesión la semana pasada, no nos resultó por temas técnicos, justo la paradoja esto del teletrabajo, pero ahora estamos conectados y la gente va a poder tener acceso a una conversación respecto a lo que se debate en el mundo respecto al teletrabajo, ¿no? Quienes tienen posibilidad de teletrabajar, quienes no tienen, cuáles son los efectos alternativos del teletrabajo. La gente a veces se queda atrapada más tiempo del que uno supone, y eso son varias de las cosas que nosotros nos queremos centrar, porque hay mucha gente que está teletrabajando, que está intentándolo, pero a veces uno no es igual de productivo o productiva, a veces uno se frustra, y por eso queríamos conocer desde tu punto de vista más académico cuáles son aquellas cosas que pueden influir. Y tú, Francisca, hace poquito publicaste una columna sobre el mismo tema por las leyes que en periodo normal regulan el teletrabajo y las trampas que puedan haber en esas leyes que impulsó el gobierno. Así que cuéntanos primero, antes de entrar en el contexto pandemia, ¿en qué te enfocaste en esa columna que publicaste en CIPER? A ver, mi idea en esa columna, fue una petición que me hicieron desde el Centro de Investigación, era dar una opinión respecto a la ley que se acaba de promulgar. Y para eso lo que hice fue revisar un poco lo que se ha estudiado sobre el tema del teletrabajo y también revisar algunas leyes que se han hecho también para regular esta modalidad. Y la verdad que lo que encontré fue bastante interesante y bastante en la línea de lo que yo he sentido como teletrabajadora en estas condiciones y como madre de dos niñas pequeñas. Entonces me interesó también eso, ponerlo en un escrito y transformarlo en una columna. Eh, a ver, en términos generales, si es que empezamos a hablar sobre la ley en particular, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que el teletrabajo y el trabajo remoto ya estaba regulado en el Código chileno desde el 2001, ¿ya? Lo que hacía esta ley, o lo que pretendía hacer esta ley, era avanzar un poco en esa regulación, en la protección de los derechos de los trabajadores, estableciendo garantías específicas para esta modalidad. Y yo diría que ahí son tres las innovaciones, entre comillas, que tiene esta ley. Una es la obligación de que la forma en que se lleva a cabo este trabajo esté escrita y formalizada en un contrato, en un anexo de contrato, lo que ya evidentemente genera un poco más de protección. Lo segundo es lo que se llama el derecho a desconexión, y que tiene Las que 12 ver horas. con, sí, que los trabajadores que opten por esta modalidad tienen 12 horas resguardadas contra cualquier requerimiento que haga el empleador. O sea, es decir, el empleador no puede solicitar a los trabajadores por lo menos por 12 horas en una jornada de 24. Y por último, la tercera innovación, que era algo que se venía pidiendo hace tiempo, era que se establece la obligación del empleador de entregar los equipos, los materiales y la herramienta y todo lo que sea necesario en el fondo para llevar a cabo este trabajo remoto o teletrabajo. Ahora, la pregunta es si es que estas innovaciones o estas garantías logran su función, es decir, logran efectivamente proteger a los trabajadores que opten por esta movilidad contra los riesgos que tiene esta modalidad de trabajo, y en mi opinión, y eso es un poco lo que comunicaba en la columna, es que no, que estas innovaciones no son suficientes. ¿Y por qué? Y ahí yo, bueno, ahí hablaba de un elemento en particular, pero aprovechando que estamos en una entrevista, me voy a expandir un poco más. Dale, dale. Y explayar un poco más.
Yo creo que ¿por qué no lo logra? Y yo diría que principalmente por tres cosas. Uno, que condiciona esta protección acuerdos individuales. ¿Ya? El mejor ejemplo es el tema de la jornada de estos trabajadores. Todos los estudios, y eso es lo que te decía que iba un poco en la línea de lo que yo sentía individualmente en este momento, todos los estudios que se han hecho sobre teletrabajo en otros países, eh, todos demuestran que el teletrabajo generalmente trae asociado una mayor intensidad de trabajo, expresada principalmente en mayores o una mayor cantidad de horas trabajadas. ¿Ya? Un informe que sacó la OIT hace muy poquito hace una comparación entre 12 países de la Comunidad Europea con otros países también fuera de la Comunidad Europea, como Japón, Argentina, Estados Unidos, etc. Y ahí demuestra que prácticamente en todos los casos, si no en todos, había una diferencia significativa en las horas totales trabajadas entre los teletrabajadores y trabajadores en condiciones, entre comillas, normales. ¿Ya? Estas diferencias a veces eran bastante impresionantes, y yo ahí citaba el caso particular de Japón, donde los teletrabajadores que estaban 100% en teletrabajo, o sea, es decir, que realizaban todas sus tareas desde casa o en otro lugar, que no era la instalación de la empresa, tenían casi 7 horas más de jornada semanal que los trabajadores normales. Entonces es bastante. Bueno, la ley lo que hace para evitar este problema, o sea, o para tratar de proteger a los trabajadores contra esta intensificación del trabajo, es este derecho a desconexión. ¿Ya? A desconexión. A desconexión. El problema es que en paralelo también explícitamente permite que los teletrabajadores sean excluidos del límite de jornada semanal máxima de 45 horas, si es que así lo acuerdan las partes de forma individual. O sea, es decir... Que eso individualmente nunca funciona. Es que eso, y ese es el tema. O sea, por la simetría que existe. En teoría, el gobierno defiende esto diciendo que, claro, podrían pactar eventualmente una jornada menor a 45 horas, pero la verdad es que ¿qué garantía tiene un trabajador estando en condiciones de un poder de negociación evidentemente inferior, sobre todo en estas condiciones? Porque en un periodo de recesión o de crisis económica donde hay menos empleo, el poder de negociación de un trabajador se reduce más. Entonces, es un error pensar que o sea, que en el fondo establecer esta garantía de negociación individual va a asegurar los intereses de los trabajadores. O sea, eso es un error, sobre todo en condiciones como las que vamos a vivir y las que estamos viviendo ahora. Ya, eso era por un lado. El otro problema que tenía esta ley era que no se hacía cargo de otros riesgos que tiene asociado al teletrabajo que son sumamente importantes. Y ahí yo mencionaba uno en particular, que era el de la conciliación familia o vida personal-trabajo. ¿Ya? Paradójicamente, si bien en general cuando se habla de ley de teletrabajo se hace para incentivar la mejor conciliación trabajo, vida personal y familia, paradójicamente la evidencia internacional, los estudios que se han hecho han demostrado que los conflictos familia o vida personal trabajo aumentan en esta modalidad, sobre todo y principalmente cuando el teletrabajo es total, es decir, cuando solamente trabajo en la casa o trabajo en otro lugar. ¿Ya? Bueno, mucha gente lo debe estar viviendo en estos momentos. Eso, justamente. O sea, de hecho lo que demuestran los estudios es que al principio, cuando uno empieza por primera vez a teletrabajar, como no tiene tanta experiencia, es el trabajo el que interfiere con la vida familiar, ¿ya? Pero a medida que las personas se van acostumbrando a esta modalidad y se generan sus propios sistemas, bueno, que todo lo debemos estar viviendo, cada uno tiene su sistema de turno, etcétera, cuando uno ya se acostumbra, lo que empieza a suceder es que aumenta la interferencia de la vida familiar en el trabajo, o sea, se invierte, ¿ya? Y esto... Claro, para ponerlo en términos simples, uno cuando no está en la casa porque tiene que ir al trabajo físicamente, sencillamente no está. Pero el estar a medias puede que produzca más conflictos porque la otra persona se hace explícito que no es corresponsable, por ejemplo, si tiene que estar haciendo un trabajo, y eso puede friccionar más las relaciones. Sí, se produce en parte por eso, o sea, porque se borra un poco la frontera, la frontera temporal y física entre trabajo y vida personal. Pero también se produce por algo que en general no se tematiza, pero que es interesante, es que cuando uno tiene la opción de trabajar en casa, lo que se ha demostrado es que la gente tiende a asumir más tareas en la casa que las que asume trabajando en modalidad normal. El caso paradigmático es el de las mujeres que optan por esta modalidad para estar más tiempo con su hijo. Entonces, estando en casa, asumen más tareas, ya no solamente las que ya hacían cuando trabajaban
en modalidad normal, sino que además, por ejemplo, los van a buscar al colegio, a la escuela, les preparan, no sé, le hacen cosas para la once, etcétera. O sea, asumen más tareas que las que asumirían si estuvieran en condiciones normales. Entonces aumenta la cantidad de trabajo, no es que disminuye, y eso hace que también interfiera más. Claro. Eh, Perdona. No, eso, es que ese era el punto, un punto importante que quería también tocar contigo, que era el tema de teletrabajo y mujeres, el Mm. cómo esta idea de teletrabajo no afecta de manera igual a hombres y mujeres, precisamente por las dobles jornadas que puedan llegar a tener en muchos casos, y que por lo mismo la regulación en general no toma esto en consideración y puede friccionar también las relaciones familiares o incluso romperla. Sí, y aún más, o sea, el efecto puede ser mucho más, el efecto macro puede ser incluso más importante, porque, claro, en sociedades como la chilena, donde todavía culturalmente las tareas domésticas están asignadas a la mujer, eh, son las mujeres las que probablemente van a optar con más frecuencia por esta modalidad de trabajo, y por lo tanto las que se van a hacer cada vez más cargo, o sea, si ya se había avanzado un poquito, el teletrabajo en condiciones de desigualdad o cuando existen brechas culturales como la que existen, puede ser incluso un retroceso. No sé si se entiende, porque en el fondo el teletrabajo da una excusa a los compañeros, a las parejas, para desentenderse de las tareas. Si en el fondo, si la mujer es la única que está en este formato, en el fondo el compañero tiene una excusa más para delegar las tareas o desentenderse de las tareas, porque la persona está en la casa todo el tiempo. Exacto, tal cual. Oye, y si nos vamos un pasito más atrás, ¿quiénes pueden hoy día teletrabajar? ¿Quiénes son? ¿Hay alguna radiografía de quiénes son las personas que finalmente teletrabajan en Chile? Porque en la misma ley se dio la discusión de que hay dos tipos de teletrabajo: los que trabajan en su hogar, por ejemplo, eh, cosiendo, no sé, imaginemos hoy día mascarillas, Mm. y que claro, es un trabajo en casa, a distancia, pero es un trabajo físico que se hace en casa y que luego se hace, por así decirlo, un delivery, que no cuenta mucho, o sea, es muy distinto al que tiene que reportar tareas todo el tiempo de manera casi continua por el computador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se diferencian esas modalidades donde uno es casi que un contratista independiente que está en su casa, o esa es más o menos un poco la modalidad, y la otra modalidad es estar vinculado a la empresa, pero desde tu hogar en el computador? Es que eso es súper difícil. De hecho, en general, el gran problema que tiene el estudio del teletrabajo es que el concepto es demasiado ambiguo y como dices tú, esconde situaciones muy heterogéneas. O sea, claro, por un lado está, de hecho se ha dicho que en Chile había una transición desde un teletrabajo mayoritariamente femenino y muy precarizado, que era el ejemplo clásico, el de las costureras en la industria textil, hacia hoy en día un teletrabajo más multifacético, donde hay un fuerte contingente de personas con alta calificación y relativamente buenas condiciones, investigadores, gente que trabaja, no sé, en el área administrativa, etcétera, diseñadores, que Diseñadores, trabajan en claro. casa. Ahora, la ley, incluso en algunos estudios internacionales o en general, se incluyen dentro del teletrabajo a trabajadores independientes que trabajan con tecnología. Entonces, yo creo que es muy difícil como abarcarlo todo con una sola caracterización. Ahora, si uno se queda con aquellos que son trabajadores dependientes y que tienen un vínculo contractual claro, donde hay una dependencia, una subordinación, claro, ahí se restringe un poco la muestra o el grupo de personas de la cual estamos hablando. Entonces, ahí la pregunta que interesa es saber si es que esta modalidad de trabajo realmente beneficia o no beneficia al trabajador, o más bien en qué circunstancias o bajo qué condiciones puede beneficiarlo o puede perjudicarlo. Oye, y las condiciones para este teletrabajo, al menos el que está viviendo hoy día la gente en la pandemia, que ha sido un teletrabajo a veces forzado, ¿no? Mm. La mayoría de las veces forzado, pilló a algunas personas con condiciones y otras sin. De hecho, algo que sonó muy contraintuitivo, de hecho, pocas personas inicialmente pudieron comprender que existiera un paro digital en las universidades, porque, y lo que explicaban los dirigentes estudiantiles y las dirigentes, era que había muchos estudiantes que con esta modalidad no podían acceder porque no tenían o un buen computador con velocidad suficiente o internet, etcétera. Entonces, ¿cómo están las condiciones basales para este teletrabajo? Lo comentábamos también en otro de los vivos que hicimos. ¿Cuánta gente puede tener, entre comillas, el lujo de poder tomarse una cuarentena y seguir trabajando, cuando la otra gente tiene que escoger entre o hacer cuarentena o salir a trabajar y conseguir ingresos? Entonces, ahí hay condiciones estructurales de infraestructura
que me imagino que también han sido motivo de estudio. No, sí, pues, claramente, o sea, yo creo que paradójicamente hoy, en este momento, o sea, en esta situación de emergencia, el teletrabajo es un privilegio social. O sea, con todos los riesgos que tiene, evidentemente un privilegio, y yo creo que pretender solucionar en el fondo los problemas que tiene aparejado el teletrabajo en este momento es irreal, y además me parece que no tiene mucho sentido, porque la prioridad tiene que estar más bien creo yo, en ver qué hacer con esa otra población que no puede estar resguardando su salud, que tiene que estar saliendo a trabajar igual, o que está quedando sin empleo, o viendo su salario reducido a la mitad por la ley de protección de empleo. Yo creo que ahí tiene que estar el foco. Lo que sí, que creo que un poco en la línea que dices tú, esto tiene que ser visto y analizado como una experiencia de laboratorio del teletrabajo, e idealmente tratar de sacar de esta experiencia claridad respecto a cómo hacer para eventualmente estar más preparados para esta modalidad, y que efectivamente esta modalidad sea algo que puede beneficiar a los trabajadores. Exacto. Y no necesariamente algo que los perjudica. Y yo creo que ahí son varias cosas que hay que tomar en cuenta. Por un lado, las condiciones institucionales, o sea, quiere decir qué tipo de ley y también, además, qué tipo de sistema de fiscalización, que eso es fundamental, que eventualmente podríamos conversarlo, tiene que existir para resguardar o garantizar los derechos de nuestros trabajadores. Eso por un lado. Pero también tiene que haber un análisis de las condiciones organizacionales que tienen que existir para este tipo de teletrabajo. O sea, las empresas hoy en día no están preparadas para esto. No están preparadas no solamente para que sea un trabajo, para que el teletrabajo en el fondo aumente la productividad, no solamente en ese sentido, sino que tampoco para apoyar a los trabajadores en el proceso de manera tal que las consecuencias no sean tan negativas para los trabajadores. Oye, Todos los sobre ese estudios punto... muestran... no, dale. Los estudios muestran que una de las cosas que condiciona que el teletrabajo sea positivo o negativo para los trabajadores es justamente el apoyo, el soporte organizacional. Las organizaciones, por ejemplo, pueden aprovechar estas condiciones para exacerbar el control sobre el trabajo. O sea, las tecnologías te permiten eso. O también podrían tomar otro tipo de vías que sean menos perjudiciales para el trabajador. O sea, Oye, sobre ese punto nos llega también una pregunta de Sara, que hace referencia al teletrabajo y la contraposición con el sindicato, ¿no? Antiguamente, si uno mira 100 años más, el sindicato era el lugar donde se reunían los trabajadores y trabajadoras, compartían experiencias, mejores prácticas, preocupaciones con respecto inicialmente a la seguridad del trabajo, tenía que ver con eso, y luego con respecto a las condiciones laborales más estructurales, la riqueza que se iba generando, y toda una cultura, digamos, lo social, cultural y política se asoció a la idea de sindicato. Chile tiene sindicatos muy precarizados porque es a nivel de empresa, no existe negociación ramal. Entonces, ¿cuál es la experiencia, si es que se ha analizado o no, a nivel comparado, de que el teletrabajo sea una forma un poco invisible de antisindicalización? O sea, que en el fondo, al separar aún más los núcleos de empatía entre personas que están en una misma situación de trabajo, hace mucho más difícil la organización sindical y por lo tanto la mejora en las condiciones, como una atomización perfecta. Entonces, ¿qué experiencia ha habido en la literatura de eso? Lo que pasa es que, mira, el teletrabajo siempre, al origen o históricamente, fue muy rechazado por los sindicatos en países donde ya hay más teletrabajo y se ha avanzado más en esa línea. Al principio los sindicatos fueron muy reticentes a que se implementara esta modalidad. Ahora, la postura de los sindicatos ha cambiado en el tiempo, justamente porque se han dado cuenta que el teletrabajo, pese a todo, sigue siendo muy atractivo para ciertas personas. Y por lo mismo, oponerse de manera tajante y normativa, en el fondo, a esta modalidad, no es muy popular para no defender. es popular ni tampoco muy productivo. Entonces, en el fondo, lo que se ha tratado de hacer es generar posturas sindicales que permitan abarcar los intereses de los teletrabajadores, o sea, que en el fondo el sindicato también se transforme en una forma de defensa de los intereses de los teletrabajadores, que resguarde en el fondo los derechos de los teletrabajadores. Eso por un lado. Y por otro lado, cambiar las lógicas de organización del sindicato. Y ahí yo creo que en Chile hay mucho que hacer. Yo hace 5 años hice mi tesis de doctorado y me acuerdo que una de las quejas que tenían los dirigentes sindicales más jóvenes, sobre todo, era que
todavía las lógicas de organización pasaban por las relaciones cara a cara y era muy difícil comunicarse, por ejemplo, con los afiliados del sindicato, porque muchos no manejaban el mail, cosas así. O sea, la forma de generar solidaridad, de compartir opiniones, etcétera, seguía siendo presencial. Entonces, eso evidentemente plantea un desafío para que los sindicatos logren de alguna manera convocar a las personas que opten por el teletrabajo. De todos modos, hay que tener en consideración que el teletrabajo es minoritario, o sea, también plantearlo como no sé, pues el peligro contra la sindicalización me parece un poco exagerado. Hoy día ha habido como mucha gente se ha visto en la situación de teletrabajar, pero como nos comenta Marco Helves González, nos dice que el teletrabajo es para algunos, la mayoría tiene que salir a cagarse a las calles con el maldito virus. Y efectivamente, la gente está hoy día en esa disyuntiva, tú lo comentabas al principio, es, por así decirlo, en contexto de pandemia, un privilegio poder ganarse la vida quedándose en la casa, trabajando desde la casa. Y en ese sentido hay gente que tiene que exponer y poner su cuerpo al posible contagio, pero al mismo tiempo la gente que se queda en la casa tiene otros problemas, otro tipo de problemas. Quizás no es la misma balanza, pero por ejemplo el tema de la salud mental. Tú lo mencionabas al principio, las condiciones que empezaban a estresarse, las relaciones de hogar a tironearse, pero a veces las relaciones con uno mismo o una misma también sufren de este encierro, de esta imposibilidad de teletrabajo en contexto de pandemia, porque si fuera teletrabajo no en contexto de pandemia, la gente puede salir a la calle igual, puede hacer otras cosas, pero ¿qué instituciones están hoy pudiendo medir, testear, tener datos respecto a cómo ha sido esta experiencia de teletrabajo? ¿O simplemente va a pasar la pandemia y vamos a haber estado ciegos sin datos respecto a este periodo? Yo creo que yo creo que vamos a sacar algo en limpio. Las cosas recién se están organizando. O sea, por ejemplo, acaba de aparecer un llamado concurso de ANID, de la Asociación Nacional de Investigación y Ciencia, para un llamado a proyectos que traten desde distintas aristas lo que ha pasado en estos días, en esta semana. Yo creo que ahí se abre una oportunidad para plantear, diseñar e implementar estudios que tengan relación con este tema, sin duda. También en las universidades, yo he visto cómo desde los estudiantes hasta los profesores están discutiendo sobre estos temas y planteando proyectos de investigación serios para recolectar datos. O sea, yo creo que va a salir algo en limpio. Ahora, cuán receptiva van a ser las autoridades y las organizaciones, las empresas para tomar medidas que apunten a mejorar las garantías de esta modalidad de trabajo, eso es otro tema de discusión, digamos. Sí. Oye, y para ir cerrando, porque la idea de estas conversaciones que tuviéramos fueran de cerca de media hora, hemos recogido un par de preguntas, y esto va a quedar en la página del live perdón, en la página de la Diputación en Facebook. Para quienes no saben, estamos conversando con Francisca Gutiérrez, que es profesora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y investiga temas relacionados al trabajo en el Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, COES. ¿Cuáles serían las guías o las recomendaciones que tú harías, si es que pudieras tomar decisiones o al menos hacer esas recomendaciones, para enfrentar el proceso de teletrabajo tanto desde los tomadores y tomadoras de decisión a quienes también tienen que, como personas, enfrentar una situación donde sus jefes o sus jefas les digan, oye, quiero proponerte la alternativa y la modalidad de teletrabajo? ¿Qué harías tú para estos dos mundos, tanto para quienes nos toca regular, nos toca aportar desde la regulación, como para quienes tienen que enfrentarse a la decisión de que les digan, oye, hay una oportunidad de teletrabajo, ¿qué consideraciones tomar? Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Lo primero que yo creo que hay que salir un poco del plano normativo, en el sentido que el teletrabajo en general siempre genera posiciones muy polarizadas. Por un lado están los que consideran que es la panacea, prácticamente el mecanismo para casi que eliminar la lucha de clase, porque Claro. ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado están aquellos que ven una amenaza gigante, que es una forma de precarizar, etcétera.
Yo creo que el teletrabajo hay que tratar de mirarlo desde un punto de vista pragmático. El teletrabajo es una forma de organización como cualquier otra y que por lo tanto tiene ventajas y desventajas posibles para, para los trabajadores. Y lo importante es ver cuáles son las condiciones que generan que este teletrabajo se vuelva perjudicial o que, por el contrario, sea algo que se pueda utilizar a favor del bienestar de los trabajadores. Desde el punto de vista institucional, es decir, para la regulación de esto, yo creo que hay que mejorar la ley, o sea, la ley es insuficiente. A mí me parece que la mejor alternativa es la que se ha tomado en países europeos, como por ejemplo en Francia, donde la modalidad del teletrabajo no es establecida en acuerdos y negociaciones individuales, sino que en acuerdos colectivos. O sea, es decir, es el sindicato con el empleador y en el defecto, si es que no existe sindicato, un representante de los trabajadores o una instancia bipartita, los que deciden cuáles son las condiciones particulares en que se va a llevar a cabo esa modalidad de trabajo. Porque eso permite, de alguna manera, proteger los intereses de la parte, entre comillas, más débil. A mí me parece que es la mejor opción. Más que establecer reglas generales para todos, porque evidentemente, como lo hablábamos, como hay tanta heterogeneidad en esto que entendemos como teletrabajo, es importante que exista cierta flexibilidad para acomodarse a las situaciones particulares, pero esa flexibilidad no tiene que ir en detrimento, en el fondo, de la protección de los trabajadores. Y desde el punto de vista personal o individual, yo creo que hay que considerar, o sea, de partida, y por eso partía diciendo que había que salir un poco del plano normativo, las personas que en algún momento enfrenten la posibilidad de tomar o de optar por esta modalidad, tienen que saber que el teletrabajo no es una panacea en sí mismo, que depende mucho de las circunstancias personales, y por lo tanto tienen que evaluar elementos como cuál es la situación familiar que tienen, qué recursos tienen para, por ejemplo, externalizar algunas tareas domésticas, si es que la organización Conversarlo con la efectivamente, pareja, obvio. conversarlo con la pareja, por ejemplo, si es que es el caso, conversar, ver bien cuáles son las condiciones organizacionales que existen para que se lleve a cabo esta modalidad de teletrabajo. Eventualmente hablar con gente que esté en esta situación para saber cómo se comporta la empresa, cuáles son las formas de control, de supervisión, qué posibilidades de promoción o de carrera, de capacitación existen para los trabajadores en esta modalidad, porque uno de los elementos importantes es que el teletrabajo genera aislamiento. Y ese aislamiento no solamente tiene consecuencias perjudiciales para la salud mental, sino que también tiene consecuencias profesionales. Las posibilidades de carrera, por ejemplo, de promoción, y eso está absolutamente probado, tiene mucho que ver con con las relaciones personales que se establecen en el lugar de trabajo. O sea, imagínate si de repente te pusieran que la cámara la tienes que tener activada todo el tiempo y te están mirando, o que no te dejan por un firewall meterte a, no sé, Facebook o meterte a YouTube, a esparcimiento. O sea, hay medidas de control que se pueden hacer de manera digital que son súper esclavizantes. Entonces, ese punto es bien, bien importante. Sí, es súper importante. Y lo otro que es, y que ha sido la recomendación que se ha hecho a nivel internacional, la OIT misma, en este informe que comentaba anteriormente, es que idealmente el teletrabajo que siempre tiene que ser parcial. O sea, para evitar todos estos riesgos, lo mejor es adoptar modalidades de teletrabajo que impliquen una parte de la jornada en las instalaciones, o sea, que permita tener esa vida social presencial que se da en el trabajo normal. O sea, que no sea que no sean todas las tareas que se asuman fuera de las instalaciones de la empresa. Yo creo que esas serían mis recomendaciones. Perfecto. De hecho, abre una discusión, tanto el teletrabajo, pero la forma de este autoemprendimiento, cuando la gente se queda en su casa y es como si es que fuese una unidad de empresa, porque eso es lo que muchas veces sucede, que con esto de no poder desconectarse, uno empieza a autoexplotarse y a sentir que todo el rato tiene que estar, como que las jornadas laborales se difuminan, lo conversábamos al principio, pero para la gente que esté entrando ahora, efectivamente va generando una situación mental. Yo creo que a todos nos está pasando estos días, si es que nos toca trabajar desde la casa, estamos todo el tiempo, ya 24 horas con el celular, atentos al WhatsApp, qué sé yo, y al final eso se traduce en muchos problemas. Oye, hay una última pregunta de Felipe Hurtado, dice, ¿hay estudios que comparan el rendimiento de una empresa antes y después de teletrabajo? Quizás por rubro, no sé, o algún indicador que vea eso. Sí, hay hartos estudios sobre el impacto que tiene el teletrabajo en la productividad. Y ahí yo diría que resultados contradictorios, depende del país y todo, pero en general
al parecer, y justamente yo creo que por este tema de la intensificación del trabajo, tiene un efecto positivo para las empresas desde el punto de vista de la productividad. Claro. Bueno, oye Francisca, te pasaste. Este es un tema que da para largo y yo creo que recién tuvimos el primer shock forzado, en este caso por la pandemia, de tener una experiencia ya intensiva. Muchas personas de la población, como se mencionaba en un comentario, la gran mayoría de las personas no han tenido esta experiencia porque han tenido que enfrentarse al trabajo físico igual durante la pandemia. Pero queríamos agradecerte por responder varias preguntas, invitar a la gente a que pueda ver tu columna en CIPER Chile. La columna se llama La promesa engañosa de la ley de teletrabajo. Ya, la promesa engañosa de la ley de teletrabajo que estuvimos discutiendo durante prácticamente todo el año pasado, algo creo del antepasado, y se terminó legislando, no recuerdo si es que en diciembre o los primeros, ya ahora, primeros meses de este año. Pero por lo mismo queremos invitarlo a seguir teniendo estos debates. Este clip se queda pegado en esta página de Facebook, pueden hacer comentarios abajo, se puede generar un debate. También nos pueden seguir por Instagram, en @GiorgioDiputado, y también nos pueden escribir cualquier duda al WhatsApp más 569-8459-5275. El WhatsApp, lo repito, más 569-8459-5275. Y recuerden continuar con el distanciamiento social, no hay que relajar las medidas en esa materia, en la medida que puedan, y seguir las indicaciones del Colegio Médico y de la OMS sobre cuidados sanitarios. Muchas gracias, Francisca, y ya Gracias. nos estaremos viendo en la red del futuro del trabajo. Un abrazo. Chao, Giorgio, chao a todos, gracias. Chao, que estés bien.